Buenas noches, bienvenido a nuestro programa Radio Bible Light, tu amigo espiritual. Estamos transmitiendo todas las noches, los viernes desde las 9 hasta las 10 de la noche, tiempo Mountain Standard Time. Ahora, en el día de hoy tenemos como invitado a mi amigo Gardner Bermúdez, Pastor Bermúdez, graduado en Teología, Maestría en Administración y Liderazgo de la Universidad de la Sierra en California, y ha servido en Nicaragua, en Panamá y Canadá. Pastor Bermúdez, bienvenido. Muchas gracias, es un placer para mí estar contigo. Sí, Pastor Bermúdez lo conocí en Montreal, ahora estamos acá en Calgary, y en Montreal estuvo haciendo una gran obra. ¿Cuántos años estuviste allá en Montreal? Estuve exactamente 8 años y medio. 8 años y medio. Muy bien, muy bien. Pastor Bermúdez, ahora, bueno, vamos a comenzar con nuestro programa y tenemos un tema muy interesante. El tema es el antiguo pacto de amor o nuevo pacto de gracia, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ahora un pensamiento clave de este tema es la salvación en el Antiguo Testamento. Claro. Lo voy a leer acá textualmente. La gracia es el don o regalo inmerecido que le permite al hombre encontrar salvación eterna y poder para vencer el pecado. Antes de que el tiempo existiese, Dios planificó una salvación sin nuestras buenas obras. Qué interesante tema, Pastor Bermúdez. Ahora, nosotros vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué pacto existió antes del pecado? Muy bien, primeramente tenemos que ver que cuando hablamos de la palabra de pacto, es objetivo darnos a conocer que en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando utiliza la palabra pacto, en hebreo es berit. Y berit significa o se traduce como convenio, como un contrato. Así que vamos a empezar precisamente por allí. Uh-huh. El Señor hizo un pacto precisamente con su pueblo. Lo hizo con la iglesia, vamos a decir, del Antiguo Testamento. Pero cuando vemos este pacto, no tenemos que verlo como que fuese un pacto de una sola cara. ¿Me explico? Tiene dos caras como una moneda, pero lo maravilloso de todo esto es que la cara de un lado y la del otro son iguales. Uh-huh. No es como una moneda corriente, uh-huh, que son diferentes. Dios ha tenido no dos maneras para tratar al hombre. Dios ha tratado al hombre de una sola manera. De una sola manera. Hay una consistencia. Exactamente, hay una consistencia. Y antiguamente se le conocía como un pacto de amor. Así se le conocía como la expresión del amor antes de que Adán pecara en la tierra. No, muy bien. Ahora, ¿cómo conoció Adán ese pacto de amor? Muy bien. La forma que Adán conoció este pacto lo hizo a través del amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Eran dos cosas muy importantes que ellos tenían que mantener como pareja. Si una pareja, por alguna razón, por ejemplo, comete adulterio porque ellos tienen un contrato matrimonial. No existe adulterio si no existe un contrato. Por lo tanto, Adán y Eva tenían un contrato con Dios, un contrato de amor. Uh-huh. Amar a Dios y amar al prójimo. De esa manera eran conocidos. Por ejemplo, si nosotros vemos en la Santa Palabra, el Señor Jesucristo, Él dijo amar a Dios y amar al prójimo. Y dice así también, os doy un nuevo mandamiento. Pero cuando vemos un nuevo mandamiento, pareciese como que es primera vez que lo da. Sin embargo, si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, 2 de Juan 4:6, hay una cita muy maravillosa que quisiera compartir. Y dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio,
esta parte a mí me llama mucho la atención. ¿Qué nuevo mandamiento? Mira cómo le llama, le dice nuevo mandamiento desde el principio. Y ahora dice, que nos amemos unos a otros. Existía este mandamiento desde el principio. Desde el principio. Y dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, no estamos hablando solamente del Edén. Estamos hablando de la misma manera de antes del Edén. Sí. ¿Cómo fue entonces que él lo conoció? Mire bien, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Santa Palabra nos dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 5, dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso dice en relación a amar a Dios. Ahora también el Señor introduce algo y dice amar al prójimo. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir que amar a Dios y amar al prójimo ya eran conocidos en el Antiguo Testamento. Y Juan también nos declaró de que en el principio existía el amor. Y dice, y no te estoy escribiendo nada nuevo. Ahora la pregunta es, ¿y qué fue entonces lo que hizo Adán con ese pacto de amor que él conocía? Muy bien. La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7, algo muy importante que es tan maravilloso para mí, y dice así, hablando de Adán, dice, Oseas capítulo 6, versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Pregunto, ¿qué pacto traspasó Adán? Adán no puede traspasar algo que no conoce. Por lo tanto, Adán traspasó este pacto. Ya entiendo. Ahora, ¿cómo fue que Adán llegó a conocer el pacto de gracia? Quiero saber un poco más sobre eso. Muy bien, quisiera ilustrárselo de esta manera. Hagamos de cuenta y caso que yo te regalo un espejo. Muy bien. Entonces, por alguna razón, se te suelta de la mano, cae el espejo, se rompe. Entonces dices así, bueno, yo pienso de que tengo que arreglar este problema, voy a conseguirme algún pegamento especial para unir el espejo, para pegarlo perfectamente. ¿De qué sirve un espejo roto que ha sido remendado con un pegamento? ¿Puede ser utilizado como espejo? Va a ser bien difícil. Eso es muy difícil, o sea, no vamos a ver en piezas, ¿verdad? Como rompecabezas. Sin embargo, yo quisiera ilustrar esto como Adán. Adán vino, rompió el pacto. Cuando él rompe el pacto, está en pedazos. La pregunta es, ¿cómo él podía hacerlo? ¿Cómo él podía volverlo a unir? El Señor se ofrece en ese preciso momento como la gracia. Y el primer pacto declarado, nota bien, antes del amor, antes de amar a Dios y amar al prójimo, declarado para salvar al hombre, se encuentra en Génesis 3:15. En otras palabras, Él es como el pegamento, por así decirlo, una ilustración. Sí, sí. La sangre que nos limpia, que puede unir ese espejo, vamos a decir así, limpiarlo, purificarlo, como que no pasó absolutamente nada. Wow. Muy bien, eso es lo que Él hace. Y aquí está el texto, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí aparece la lucha del Mesías. Aquí aparece el sustituto que va a pelear la batalla. Y Él va a tomar, en este caso, el lugar de Adán, para salvarlo a él y a toda nuestra generación. ¿Por qué entre ti y la mujer? ¿A qué se refiere cuando se refiere a la mujer? Muy bien. En este caso, entre ti y la mujer está hablando de la serpiente, ¿verdad? Y está hablando en este caso del Mesías. Entre los dos iba a haber una guerra entre la simiente, entre la semilla, o sea, Jesucristo, y entre la serpiente. La serpiente iba a luchar e iba a morder al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo le iba a poner el pie sobre la cabeza a la serpiente. Y ahí iba a ser derrotado para siempre. Interesante. Ahora, una prueba de esto es, por ejemplo, que la salvación era gratis y Dios la presentó gratis en el Antiguo Testamento cuando Él dijo en Salmos 49, versículos 6 y 8.
dice la Biblia, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Muy, muy interesante verdaderamente ese salmo. Ahora bien, tenemos otra. Yo quisiera ahora dar un poco invitar a nuestros amigos a que nos escuchen, nos vean. Cada viernes estamos en Radio Bible Light y estamos transmitiendo desde Calgary en el tiempo de 9 de la noche hasta las 10. Esto es en tiempo MST. Y bueno, acá vamos a colocarle los números telefónicos. Vamos a hacer una pausa musical y nos pueden llamar al 1-800-930-3475. Nuestro correo electrónico es office@radiobiblelight.com y también puedes buscarnos en Facebook, en Twitter y puede vernos directamente en nuestro website radiobiblelight.com. Ahora vamos para una pausa musical en este momento.
Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro programa RadioBibleLive.com. Hoy estamos transmitiendo desde Calgary. Nuestro programa transmite desde Calgary a las 9 de la noche hasta las 10. Y puede buscarnos en Skype, Facebook y Twitter. Nuestros números telefónicos 1-800-930-3475 y puede también enviarnos textos 587-887-4453. Ok, bueno, Pastor Bermúdez, nosotros quedamos en un punto interesante y tengo una pregunta para usted. Muy bien. De manera práctica, Sí. o vamos a decir de una manera bien concreta, ¿cómo se veía la gracia en ese tiempo, en el tiempo del Génesis? Muy bien. Es una buena pregunta, quiero decirle, porque la salvación hacia el hombre fue siempre gratuita. El hombre no tuvo que pagar nunca en el Antiguo Testamento para salvarse. Jamás lo hizo así. Y una prueba es que justamente el Señor le dice en Génesis 3:15 la promesa del sustituto. Si Él le ofrece un sustituto, le está diciendo tú no puedes pagar. Es muy lógico, muy razonable. Podemos entonces ver en el libro de Génesis cuando Caín y Abel tienen que ofrecer ofrenda al Señor. Miramos que Caín lleva los frutos de la tierra y miramos que Abel lleva precisamente un cordero. En ese momento el Señor ve con desagrado no solamente la ofrenda de Caín, sino ve la actitud de Caín con desagrado. Pero Abel es reconocido que está haciendo lo correcto. De esa misma manera podemos ver que Dios necesitaba presentarle al hombre y que aprendiera una lección objetiva, que para poder salvarse necesitaba un sustituto. Entonces el Señor utilizó un símbolo, una figura. Y en este caso era algo que él podía tocar, era una oveja, un cordero, un animal, que simbolizaba en este caso el Mesías. Claro, cuando la persona, en este caso Abel, iba a matar al animal, él primeramente decía, ¿por qué tiene que morir este animal cuando él no es el culpable? Esa era una lección objetiva que tenía en ese preciso momento. Ahora, déjame explicártelo de esta forma. Supongamos su abuelita, está ella de viajes, por ejemplo, pero ella a lo lejos dice, bueno, olvidé mi frazada o mi colcha o mi ropa caliente, ¿no? Así que quisiera, por favor, José, que me mandes algo, que consigas, que compres algo y que me lo envíes, por favor, rápidamente por correo. Entonces, lo que haces es que vas a la tienda, llegas al lugar y empiezas a escoger y ves una linda frazada, una colcha caliente de esas buenas y dices, se la voy a mandar a ella inmediatamente. Pero la tomas, ves el precio, dices $50, ¿verdad? Tiene buen precio, la tomas, la llevas y cuando vas justo a la caja te das cuenta que hacia un lado están vendiendo sombreros y cada sombrero cuesta $150. Sombreros de cuero, sombreros de lujo. Y dices, mi abuelita nunca ha tenido un sombrero, qué barbaridad. Pones la colcha a un lado y agarras el sombrero y dices, bueno, la verdad es que yo pienso que yo le voy a llevar un sombrero. Llegas a la caja y pagas por el sombrero. Le mandas el sombrero. Cuando tu abuelita abre el paquete, dice, tengo mucho frío, ¿y qué hago con el sombrero? La llamas por teléfono y le dice, abuelita, no tuve valor de comprar la colcha porque consideré que era algo muy barato. Te compré algo que me costó a mí. Pero, ¿le va a servir un sombrero para arroparse? No va a cumplir su función. Eso hizo Caín. Caín le dijo a Dios, ¿sabes qué? Te estoy dando lo mejor. Te estoy dando lo mejor de mis frutos. Te estoy dando una buena porción, una gran cantidad. Te estoy entregando todos los siembros. ¿Por qué no me lo aceptas? ¿Sabes cómo se llama eso? Aquí hay dos altares. Abel está haciendo en ese preciso momento un sustituto. Está diciendo así, yo acepto esto por gracia. Yo no puedo pagar por esto. Y Caín está haciendo la salvación por obras. Está exigiéndole a Dios su estilo y su forma de pensar. Eso se llama salvación por obra. Cuando yo fabrico mi estilo para obligar a Dios que acepte mi adoración a mi propia manera. Y ahora, esa es la forma. Veamos entonces ahora en el contexto, en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, nota bien, cuando él mira a Jesús, dice el libro de San Juan, capítulo 1, dice que cuando mira a Cristo, inmediatamente él recuerda
el símbolo, y ve la persona de Cristo. Y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, finalmente la fotografía alcanzó la realidad. Es como que perdiéramos, como dicen, a nuestro hijo, o se extraviara, y ponemos fotos por todos lados. Una vez recuperamos a nuestro hijo, ¿de qué nos sirven las fotos? ¿De qué nos sirven las ceremonias? ¿De qué nos sirven los ritos? Para nada. Llegó la verdad, llegó la realidad. Entonces Jesús era la realidad en ese preciso momento. Abel aceptó el sustituto del Mesías, y eso significa salvación por gracia y no por obras. Wow. Un tema bien interesante. Ahora tengo otra pregunta. Sí. Que es referente a la expresión que dice obedece y vivirás. Muy bien, esa es una expresión que es muy usada también, obedece y vivirás. Pareciera como que en el Antiguo Testamento el Señor le está diciendo al hombre, tienes que obedecer, tienes que hacer obras y vivir. Esto no le da el carácter genuino a un Dios verdadero. ¿Por qué razón? Porque diríamos que entonces Dios se equivocó. Dios le dice en el Antiguo Testamento, obedece, y después dice, ups, cometí un gran error, fallé, hice al hombre y le puse una carga y ahora me doy cuenta que no lo puedo hacer. Muy bien, ahora la salvación va a ser gratis. Puedes imaginarte un supermercado que venda gratuitamente los productos que un día eran inalcanzables, que costaba, por ejemplo, una botella de agua, $1.000.000. ¿Quién podrá quitarse la sed? Solamente los millonarios. No podemos pagarlo nosotros que somos pobres. Pero finalmente dice el dueño de la empresa, ¿saben qué? Cometí un gran error. Ahora el agua es gratis. Eso es lo que la gente piensa. Pero mira lo que dice la Biblia. En 1 Samuel 15:22. Samuel dice así, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. No está diciendo en este caso que el hombre tiene que hacer cosas para salvarse. La obediencia de la cual el Señor estaba hablando era la obediencia de traer un animal, lo que Dios decía, igual como Abel lo hizo y no como Caín. Esa era la obra, tomar un animal y llevarlo al lugar para que fuese sacrificado. Pero al hacer esta obra, la persona tenía que tener fe. Por eso dice, no se trata solamente de traer un animal. Se traía en el corazón también la fe en el Mesías y en el sustituto, así como Juan el Bautista lo vio. No sé si recuerdas tal vez en la Santa Palabra, cuando el Señor precisamente sana a un paralítico que es bajado por el techo. Ahora la pregunta es, si la salvación hubiera sido por las obras en el Antiguo Testamento, ¿qué pagaría una persona que nació completamente, vamos a decir, minusválida, acostada en una camilla, atendida? ¿Cuántas obras buenas hubiera hecho? Bueno, diría alguien, bueno, la obra buena era orar, acostado. Realmente las obras buenas las estaban haciendo quienes cuidaban al enfermo. Y lo mismo que sucede a alguien en un hospital. Por lo tanto, los hombres toman al paralítico y lo llevan y lo trepan al techo y luego lo bajan. ¿De quiénes son las obras? ¿Del paralítico o de quienes lo subieron? Los que lo subieron hicieron las obras. El paralítico estaba acostado. ¿Cuántas obras hizo el paralítico? Ninguna. ¿Quiénes hicieron las obras? Los hombres. Sin embargo, dice la Santa Palabra que cuando él lo vio, en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 2, dice así la Biblia, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? De ellos, dice la Biblia. Aún los que trajeron al hombre tenían fe. No dice, al ver las obras de ellos, cuán fuertes eran, cuán dedicados eran con el hombre, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe cómo se llama eso? Salvación por gracia. El hombre acepta a Jesús como un sustituto. El regalo es la gracia. No podemos pagar por ello. La gracia se llama Jesucristo. Es un regalo. Es un regalo, no podemos pagar por ella. Es imposible pagarlo. La Biblia lo presenta. Por ejemplo,
Yo quisiera que viéramos en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Es un texto que también nos habla de la misma manera. Dice así la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, nota bien, dice, la gracia es Jesucristo, manifestada a todos los hombres. No dice la Biblia a los hombres del Antiguo Testamento, a los judíos, o solamente a los griegos. Está hablando de los todos. ¿Quiénes son todos? Esa es la pregunta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea. No dice, para todo aquel que se porte bien. Y tampoco dice que es únicamente para el Nuevo Testamento. Exactamente, está hablando, amó al mundo. Era un plan que el Señor tenía desde hace mucho tiempo. La gracia era para Noé, para David. Para todos, exactamente. Ahora, justamente, hablando un poco más sí, de esos tiempos del Antiguo Testamento, entonces, ¿desde cuándo comenzó todo? ¿Desde cuándo estaba la gracia en acción? Bueno, la gracia se puso en acción justamente cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, vino el plan. ¿Cómo es esto? Existía un pacto de amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando Adán peca, entonces el Señor establece, en ese preciso momento, declara la gracia. El pacto de amor, aquel, vamos a decir, aquel espejo que tenía él, que lo rompió, ahora tenía que ser pegado por la gracia que sería, en este caso, la sangre del Señor Jesucristo, que iba a dejarlo completamente impecable y nuevo. En la promesa del Mesías iba a venir. Así que, ¿desde cuándo existió? Bueno, yo quiero ponerle un caso. Cuando una madre va a dar a luz, una madre sabe por el estado de embarazo cuántos meses lleva y ella empieza a hacer los preparativos. No le va a decir al esposo, ya con los dolores, ¿sabes qué? Yo creo que voy a tener un bebé y necesito ir a la clínica, necesito ir al hospital, necesitamos pañales desechables, necesitamos esto y lo otro para tener al bebé. Una buena madre realmente hace preparativos antes que esto llegue. El Señor Jesucristo, Él no planificó el mal, pero tenía un pacto de emergencia para salvar al hombre. Y ese pacto lo manifestó y se lo dijo a Adán, precisamente, y lo manifestó justamente en el huerto del Edén. Yo quisiera mencionarte, por ejemplo, un texto donde dice la Santa Palabra así, en el libro de Primera de Pedro, para que veamos desde dónde existía. Okay. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Me llama la atención la palabra rescatados. ¿Cuándo? Un rescate es que alguien está preso, ¿no es cierto? La pregunta es esta, ¿y cómo? La cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ustedes no pagaron por esto, dice. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora menciona lo que hacía Abel y lo que hizo Adán, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Cordero de Dios que nos rescató, no con oro o plata, sino con su sangre, fue inmolado, fue muerto, fue sacrificado, Él pagó antes. Esto quiere decir entonces que la salvación eterna, como dice la Escritura, fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se manifestó por amor de nosotros. Así que la Biblia presenta una sola forma para tratar al hombre. La salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la misma. O sea, ¿por qué razón? Porque Dios sabe exactamente la medida para salvar al hombre, que es Jesús, el cielo entero, en su vida, el Cordero de Dios. Hace poco estuve con unos amigos y pude ver a una de las
señoras que estaban allí, le dijo a su esposo, le dijo, recuerda que tenemos que darle el biberón al bebé, pero como él está tan pequeño, hazme el favor de darme esa leche que está allí, en ese frasco, que necesito darle 2 onzas. Yo le pregunté, ¿y por qué no le das 3? Y me dijo, es imposible. Lo hizo solamente para probarla. Porque a la edad que él tiene, él solamente toma 2 onzas. Pero puedes imaginarte que ella le hubiera dado 1 galón de leche. Era imposible. Él no puede hacer esto. No puede recibirlo. Entonces, algunas personas ven que Dios cometió un gran error. Vio a Dios en el Antiguo Testamento que le puso una tremenda carga de mandamientos encima al hombre. Y dijo, ¿sabes, hombre? Tú tienes que llevarlo. Y entonces yo me pregunto, si una madre es capaz de darle la medida correcta a su bebé, ¿podríamos pensar nosotros que Dios no sabía la medida correcta para salvar al hombre? Sabía que la medida para salvar al hombre era que el hombre no podía hacer nada. Su medida era 0. Lo único que podía hacer el hombre era aceptarlo por la fe. Solamente por la fe. El mismo Jesucristo dijo así, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Un hombre malo, un hombre perverso, ¿se equivocará al entregarle a su hijo una serpiente para que pueda comerla? ¿Le entregará un escorpión o le dará una piedra? El Señor explicó, Él reconoce estas cosas. Si los hombres malos reconocen cuál es el alimento correcto, el Señor bueno, todopoderoso, omnisapiente, Él sabía exactamente la medida de salvación del hombre y era gratis por la fe. Así es interesante. Eso siempre tratamos de buscar por nuestros propios medios esa recompensa. Exactamente. Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo número 6, dice la Biblia, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Nota bien cómo le dice, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, puedes ver que no está diciendo, vi a un ángel que salió a predicar 25 evangelios o 1000 evangelios. Habla del evangelio eterno. Habla de un solo evangelio y le habla de eterno. Y la pregunta es, ¿y qué significa eterno? Bueno, primeramente, no tiene principio ni fin. ¿Quién es el evangelio? Jesucristo. Y según la Santa Palabra, el evangelio, según el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Porque él mismo lo dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, 2, y 3, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Las 3 cosas están ahí. Ese es el evangelio eterno que el Señor tenía. Ahora, ¿podemos llegar a alguna conclusión? ¿Qué conclusión podemos tener nosotros con respecto a la gracia? Con respecto a la gracia que existía entonces desde el Antiguo Testamento. Muy bien. En la gracia de Jesucristo es anunciado precisamente Adán. Es dicha Abraham, confirmada con Abraham. Es ratificada con él. Pero la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario podemos verla. Ahora, también el Señor en el Sinaí mencionó el pacto. No solamente en Éxodo 20 cuando él menciona los 10 mandamientos, pero él va con su mensaje en el capítulo 21. Podemos ver también la ley ceremonial, donde precisamente está representando al Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento presentó la salvación por gracia. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces es como cuando tienes un vaso, llenas el vaso de agua y luego tomas una jarra y todavía le pones un poco más de agua y rebalsa
Ahora, esto me llama la atención cuando en el Evangelio de San Juan, el apóstol dijo así, Juan capítulo 1, versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, tomaste un vaso y luego le pusiste el otro, sobreabunda para todos la gracia del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. Así que no es un asunto del Nuevo Testamento únicamente. No, por ejemplo, en el libro de Efesios 2, versículos 8 al 10, dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, la salvación es gratuita, pero el medio para alcanzarla es la fe. Por ejemplo, yo tomo este vaso, por ejemplo, tomo esta botella, y yo sé que esto me va a quitar la sed. Pero si mi brazo no la alcanza y yo no la tomo, de nada sirve que yo la contemple. Yo tengo que hacerlo. Entonces la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. El medio es la fe. Necesito fe para que esto sea una realidad. Y ahora dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De hecho, dice el Señor, si yo te reparo, si yo arreglo un corazón, si yo arreglo la vida de una persona, si reparamos un vehículo, no es para que se quede a medio camino, sino para que con garantía pueda andar en las buenas obras. Pero la salvación es gratuita. Así lo hace el Señor. Bien, bien interesante. Ahora, entremos en otro tema. Sí. Ahora ya estamos allí hablando de la... Si la gracia era conocida en el Antiguo Testamento, ¿qué tipo de justicia recibió el rey David? Muy bien. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que si la gracia es preparada en el Antiguo Testamento, ¿tenemos alguna confirmación que la Biblia diga que ellos se salvaron de gratis? Muy bien, hay un texto que me llama mucho la atención, me gusta muchísimo. Está en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice así en la epístola a los Romanos el apóstol San Pablo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Está claro. Ahora dice, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora dice el texto, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, note bien, aquí no lo estoy interpretando. Aquí es el apóstol San Pablo. La misma Biblia está interpretando, está diciendo de que David habla de justicia y que Dios atribuye justicia sin obras. Quiere decir que David, él gozó de la justicia sin las obras. Ahora, yo quisiera poner otro ejemplo también, no solamente de David, por ejemplo, el caso de Noé. La Biblia lo presenta en la Escritura cuando dice en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 8. Estamos hablando mucho antes y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y no solamente Noé, el caso de Josué. Dice la Santa Palabra, dice en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 46, dice, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Quiere decir entonces que la gracia era preparada y estaba en acción en el Antiguo Testamento. Y lo que más me gusta, ¿sabes qué? Me gusta que el Nuevo Testamento es el que está diciendo que la salvación era gratis en el Antiguo. Eso es lo que más me gusta de todo, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Abraham. Hay otro texto que me gustaría compartir. Dice así, en el libro de Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Porque si Abraham, dice el libro de Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la salvación entonces es gratis. Aún Abraham así lo hizo. Pastor Bermúdez, tenemos una pregunta de Alfredo desde Calgary. Ok, muy bien, claro. ¿Verdad? ¿Es la gracia de Dios más grande en estos últimos días? La gracia del Señor es tan maravillosa y tan grande como lo fue en el Antiguo Testamento.
La gracia tuvo una acción completa en el Antiguo Testamento, a través de todo el libro, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a través de toda la Escritura. Ningún ser humano pudo hacer algo para satisfacer a Dios para su salvación. El Génesis, el altar de Abel, para nosotros, como también el sacrificio que el Señor hizo por Adán, la promesa que le dio, es para nosotros, claro, que el ser humano no puede pagar. Tenemos que aceptar un sustituto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues es un don de Dios. Esta es entonces la salvación. Amén. Ahora, ¿cuál era el medio para que la gracia nos salvara? El medio que el Señor utilizó fue la fe. El medio del brazo, como había puesto un ejemplo, tomamos esta botella. Y entonces yo sé que aquí hay agua. El contenido, vamos a decir, voy a utilizar el mismo ejemplo, es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo necesito fe para tomarlo. ¿Por qué en lo antiguo, por ejemplo, el pueblo de Dios muchas veces, aunque tenía todas las ceremonias, no aceptó al Mesías o al sustituto? Porque no había fe en el Mesías. La gente creyó que el número de ovejas y de carneros y de bueyes y de animales que ellos mataban en sacrificio iba a tener gracia ellos en los ojos del Señor. Y no eran los animales realmente, era confiar que era la representación del Mesías. En el caso de Juan el Bautista, cuando él miró a Jesucristo, él inmediatamente vio que la fotografía, vamos a decirlo así, o el símbolo o la figura que había estado viendo hacía por mucho tiempo, había encontrado el lugar adecuado. Había visto a Jesucristo, la realidad. Pastor Bermúdez, gracias por esa respuesta. Tenemos ahora, nos quedan 10 minutos. Exactamente. Creo que todavía nos queda un poco de material por tocar. Y hay una pregunta interesante. ¿Conoció Moisés la gracia de Cristo? Muy bien. Precisamente, si nosotros analizamos en el libro de Hebreos, dice así la Santa Palabra, en el libro de Hebreos capítulo número 11, versículos 24 y 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? No por las obras, sino por la fe. Ahora note bien, Moisés, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Me pregunto, ¿por qué Moisés ya estaba sufriendo y padeciendo por Jesucristo? Según dice el libro de Hebreos. Porque dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Sabe una cosa? Moisés conocía a Jesús. Ese fue el asunto. Conocía a Cristo. Y la prueba es que Cristo, él mismo lo declara, que Moisés lo conocía a él. Y me llama la atención cuando él habla en Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. Mira lo que dijo Jesús. Dice así, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Jesús está declarando que Moisés lo conocía. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Lo que él escribió, el Pentateuco. Si no crees en él, lo que él escribió, ¿cómo me vas a creer a mí? Porque de mí escribió él. Entonces, quiere decir que la salvación es gratuita. Si nosotros creemos en el Señor y le aceptamos, entonces tendremos la bendición más grande, que es que, como dice el salmista David, en Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Interesante. Ahora, otra pregunta para ya luego entonces cerrar con otra pregunta. Sí. Es, ¿cómo vivían los justos del Antiguo Testamento en el Antiguo Pacto? Muy bien. Vivían por gracia, por medio de la fe. Mira el texto que quisiera compartir contigo, por ejemplo, el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece,
mas el justo por su fe vivirá. Eso lo dice el libro de Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Para ser justo, no dice el justo por sus obras vivirá. Dice el justo por su fe vivirá. Entonces, cuando nosotros escuchamos o hemos leído a través de la historia que Martín Lutero mencionó también que el justo por su fe vivirá, Eso o que el apóstol San Pablo dijo, el justo por su fe vivirá. Por ejemplo, vamos a leerlo rápidamente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Inmediatamente Pablo, al decir hace como está referencia. escrito, exacto, está haciendo una referencia. Está tomando material prestado del Antiguo Testamento. No son sus palabras. Es una frase del Antiguo Testamento cuando él dice, mas el justo por su fe vivirá. Quiere decir entonces que la salvación en el Antiguo Testamento nunca fue por las obras. Habacuc lo declara directamente. Interesante, Sí. muy interesante. Ahora, para ya cerrar en el tema, el mismo Nuevo Testamento, ahí está lo que usted está explicando allí. Nos dice entonces que el justo en el Antiguo Testamento ya vivía Por la gracia y por medio de la fe, claro que sí. Exactamente. Ahora, si quisiera, por favor, que ya nos cerrara Ujú. el tema del pacto de amor y gracia que hemos conversado hoy. Muy bien. Y hacer ya un resumen. Perfecto, una conclusión. Ujú. Exacto, podemos hacerla. Primeramente, yo quiero mencionarte que si vemos el libro de Hebreos capítulo 11, se le llama los héroes de la fe. No son los héroes de las obras. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Y me gusta que el Nuevo Testamento habla acerca del Antiguo Testamento y la salvación. Y dice así, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. Luego dice, por la fe Enoc. Hebreos 11:5. Hebreos 11:7. Por la fe Noé. Lo menciona. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham. En el versículo 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob. En el versículo 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos. Entonces, el versículo 22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Y en el versículo 23 dice, por la fe Moisés. Quiere decir que son mencionados todos. El versículo 31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y luego dice el apóstol aquí en este momento en el libro de Hebreos, en el versículo 32, y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. O sea, llegaríamos a este año hablando de gente de fe. Dice, porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El tiempo no alcanzaría para hablar de ellos. Por lo tanto, la salvación fue gratis en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Señor hizo un pacto de amor con Adán y Eva. Rompieron el pacto. Luego la gracia de Cristo se manifestó cuando ellos pecaron. Fue ratificado en la cruz del Calvario, pero ese mismo pacto fue manifestado a Abraham cuando él ofrece a su hijo simbólicamente para que entendiera el pacto que se llamaba Isaac como un sustituto, y el Señor envió al Mesías y el carnero estaba enredado allí entre las ramas y luego lo tomó y lo sacrificó. Vemos ahora a Moisés cuando entrega las tablas de la ley y luego él menciona la ley de las ceremonias y de los ritos en el capítulo número 21, representando al Mesías, representando y diciendo, el hombre no puede salvarse por sí mismo. Necesita una ilustración, necesita los símbolos. Y ahora el Señor Jesucristo. Entonces, cuando muere en la cruz, Él confirma y rectifica una gracia desde la eternidad para que todos los hombres conozcan el Evangelio eterno y encontremos no solamente salvación, sino poder para vencer en esta tierra. Bueno, amén. Gracias, Pastor Bermúdez, por visitarnos acá en nuestros programas en RadioBibleLive.com, transmitiendo desde Calgary los viernes de 9 a 10 de la noche. Ahora, para cerrar, Pastor Bermúdez, quisiera invitarlo a orar, a que oremos. Me gustaría orar y primeramente yo quisiera hacerte un llamado muy especial en esta hora. Para ti que nos estás escuchando por la radio, o tal vez por la pantalla de la televisión, a través de la internet, a través de los programas que se están transmitiendo, yo quiero decirte lo siguiente. Jesucristo vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros. El Señor no requiere de nuestras obras
Lo único que Él desea es que le entreguemos nuestro sucio corazón para que nosotros obtengamos la vida eterna. Allí donde te encuentras, puedes estar en una camilla, en un hospital, viajando en un auto. Pudieras estar tal vez en tu hogar. Pudieras estar frente a la pantalla con tu familia o solo. Quiero decirte que la gracia de Jesucristo tiene poder no solamente para salvarnos, sino para darnos la confianza ante la enfermedad, ante los hogares destruidos, ante unas situaciones financieras que no se sabe cuál es o el futuro. Jesucristo tiene poder. Te invito a que lo hagas y oremos todos. Padre amante que estás en los cielos, agradecidos estamos contigo por la maravillosa gracia. Te entregamos nuestros corazones y pedimos que a través de la fe, tu Santo Espíritu pueda transformarnos a cada uno y llevarnos de la mano a conocer más a Jesucristo, la gracia eterna que nos ha dado salvación. Ayúdanos y sé tú el bálsamo de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por escucharnos. Recuerden BibleRadio.com. Estamos transmitiendo desde Calgary desde las 9 hasta las 10 de la noche. Y quisiéramos invitarlos nuevamente. La próxima semana, los viernes a las 9 de la noche, vamos a estar transmitiendo nuevamente. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos textos a través de los teléfonos 587-887-4453. Si no, pueden llamar desde cualquier parte en Norteamérica al 1-800-930-3475. Buscarnos en Facebook, en Twitter, en Skype y RadioBibleLive.com, su amigo espiritual. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Thank you.